Entonces, esperando algunos segunditos para Hay una regla, mira. nuestra primera conversación, ¿no es cierto?, con el arquitecto. Mi nombre es Juan Saurelio, soy uno de los autores del LAB, como compañero de ustedes que trabajan con él. Entonces habemos casi 30 personas. Bien, sí, súper bien. Para que funcione, ok. Siguen pidiendo link, siguen pidiendo, así que vamos a ir aumentando, me siguen. Ahí estamos. 2, 1, 0. Uy. ¿Qué pasó? Sí, ahora va a presentar el profesor Germán para que comencemos. Si puede hacer nuevamente el mismo ejercicio de poner presentar ahora, como lo hicimos delante, para que se vea la pantalla. Profesor. Profesor Germán, ¿me escucha? Sí. Ya, si puede hacer el mismo ejercicio de delante, de presentar ahora, para que veamos su pantalla. Ya, pero ustedes están viendo la presentación, ¿cierto? No. El título y todo. No, por eso ahora tiene que hacer presentar ahora igual como delante. Y comenzamos con la actividad. Ya. Oye, entonces, ¿qué estaban viendo ustedes? La cuenta regresiva. ¿Estaban viendo otra cosa? Sí, estamos viendo la cuenta regresiva. Ya. Entonces, vamos a compartir la pantalla aquí. Ya, yo me estoy recién instruyendo en este sistema, así que espero que resuelva todo bien. ¿Cuántas personas hay al final, Catalina? Tenemos conectadas 27 personas. Excelente. Súper bien. Ya, entonces, a los 27 son de distintos cursos, ¿cierto? Sí, desde séptimo a tercero, cuarto medio. Al cuarto medio también hay. ¿De cuarto también? Silvia ya pasó a cuarto, profe. Muy bien. Sí. Ahí, en la pantalla dice 27, ahí hay los asistentes. Ya. Oye, entonces les agradezco mucho que me hayan dejado participar, porque yo estaba como ansioso de poder compartir con ustedes lo que les quiero mostrar, porque es un proyecto que voy a presentar ahora para ustedes. Ahí. Sí, súper. Se presenta. ¿Ahí sí? Sí, súper bien. ¿Se ve ahí o no? Se ve. ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces, voy a tratar de ser muy breve para no cansarlo, ¿cierto? Porque es un tema igual académico que puede ser un poco árido, ¿ya? Voy a tratar de hacerlo de la manera más amena posible y en un breve tiempo. Entonces, es un tema que he desarrollado en un proyecto Fondar, que yo siempre tengo que hacer este agradecimiento porque es necesario, que es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, convocatoria 2019, hice el año pasado, y el resultado es este, y mucho más, pero evidentemente estoy concentrando aquí el producto. Me presento, yo soy Germán Hidalgo y soy profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, o de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esto es muy importante porque, además de presentarles este proyecto y esta figura, este personaje del cual les quiero hablar, también es interesante aproximar la universidad a ustedes, porque entiendo yo, ¿cierto?, que pueden haber personas que tienen intereses en este tipo de materia, y encuentro que es muy oportuno poder llegar hasta ustedes para darles a conocer la forma en que tratamos estas materias, las metodologías. Entonces, hay un ejercicio que quiero hacer con ustedes, compartirlo con ustedes, porque es muy similar a los ejercicios que yo hago con los estudiantes de primer año de la Escuela de Arquitectura.
en primer año, yo hago un curso que es del segundo semestre que se llama Historia de la Arquitectura. Se trata de la tradición clásica. Y sobre eso quiero partir explicando. Voy a dividir la presentación en los siguientes puntos. Lo voy a mostrar aquí. Perdón, todavía no se lo voy a mostrar, se los voy a indicar. Primero, quiero hablar de esto que es arquitectura académica en Chile. ¿Qué significa arquitectura académica? Es lo que voy a hablar brevemente en un principio. Luego, ya me voy a referir al caso particular de este personaje que visita Chile, bueno, llega a Chile en 1848 a hacer unos trabajos de arquitectura para el gobierno de Chile y que había hecho un contrato por 7 años, pero cuando se iba a ir ya, porque se termina el contrato, muere aquí mismo en Chile y es enterrado en el cementerio general, ¿no? Entonces, este señor, que es Claude-François Brunet de Pin, es un arquitecto francés que llega en el 48, está 7 años, hace unas obras y antes de irse muere. Lamentablemente, porque cuando él llega con su esposa y su hija, y ellas se enferman en Chile y deciden volver a Francia y lo dejan solo. Yo creo que eso tiene que haber sido también algo que lo afectó mucho. Bueno, entonces la presentación es primero hablar sobre lo que significa la arquitectura académica, luego hablar del contexto de qué es lo que era Santiago en torno a 1850, y luego quiero hablar sobre las obras de este autor en 3 grupos, que los voy a ir definiendo en su momento. Y al final hacer el ejercicio. Entonces, para comenzar, lo que yo les quiero comentar es lo siguiente. ¿Qué es la arquitectura académica? La arquitectura académica es una forma de hacer arte y arquitectura en particular del siglo XIX que surge preferentemente en Francia. En Francia surge esto en el siglo XIX. Pero ¿qué es lo que es? Es una larga tradición de cómo se hace el arte, que es el arte clásico, que parte en la antigüedad, originariamente en Roma y de Roma, perdón, en Grecia, y de ahí pasa a Roma. Esto tiene un desarrollo de varios siglos y que después en la Edad Media se va a perder por varias razones, pero se va a recuperar en el siglo XV en la ciudad de Florencia como uno de los lugares fundamentales donde se va a recuperar esta forma de hacer este arte, y en otras ciudades como Urbino, Roma, etc. Eso es lo que se va a llamar Renacimiento, precisamente porque este arte clásico va a renacer en este lugar. Vamos a decir de que surge en Florencia, en ciudades italianas, pero es un fenómeno artístico que luego se va a extender por otros países. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Que llega y se enraiza en este lugar que es Italia, ¿no? La Toscana en este momento. Tiene que ver con que ellos miraban hacia el pasado y encontraban en Roma, lo de la antigüedad que les mencionaba, un origen que quisieron recuperar. Pero distinto es cuando esto se expande y llega a Francia. Entonces, esta mirada, que ya no es de los propios italianos, entre comillas, es reinterpretada por ellos a partir del siglo XVII, y es lo que se llama clasicismo. Luego, en el siglo XVIII, siguen viendo esto y desarrollando esto, y el nombre que uno conoce es el neoclasicismo, una vuelta a mirar exactamente los mismos temas. Luego, en otros lugares, este mismo fenómeno se mira como este renacer se vuelve a mirar ya en el siglo XIX. En Alemania, por lo menos, es el clasicismo que tiene que ver con el romanticismo, que es otro movimiento que es parte de esa época. Y por último, podríamos decir que toda esta tradición decanta en Francia nuevamente en lo que es el arte académico. Por lo tanto, estamos viendo que esto es un desarrollo de 2000 años, por decirlo así, o más, ¿cierto?, que culmina en Francia en el arte académico. ¿Qué quiere decir el arte académico? Quiere decir que toda esta forma de hacer arte queda enraizada en una institución, que es la academia, que sistematiza y pone orden en relación a cómo se hacen las cosas. Entonces, fíjense ustedes en la extensa que es toda esta tradición que en lo que concierne al arte y a la arquitectura en particular, que va a desarrollarse por todos estos siglos y que va a llegar a Francia. Ahora, lo más interesante de todo es que esto llega
a Chile, porque en Chile hasta ese momento obviamente nada de esto existía así con este, existía algo, ¿cierto? Pero no con este rigor. Bueno, entonces lo que vamos a ver es cómo se desarrolla este arte. Primero está la mirada hacia el pasado, ¿cierto? Hacia la antigüedad griega, y cómo en el siglo XIX estos autores, los que eran parte de la academia, iban a estudiar y hacían dibujos de las ruinas, hacían esas elevaciones que se llaman, esto se llama planta, ¿cierto? Que es el edificio visto de arriba. Ahora, estas eran reconstrucciones de las ruinas que existían en esta ciudad de Grecia, ¿cierto? Este es la planta de un templo griego que se llama el Partenón. Ahora, además de hacer ¿cómo se llaman? Los levantamientos de las ruinas, hacían reconstrucciones, imaginándose cómo podrían haber sido. Habían unas hipótesis tan avanzadas que decían que incluso tenían colores. O sea, cómo llegaban a deducir esto desde las puras ruinas es algo muy interesante, pero esa era la manera que tenían de estudiar. Bueno, eran unas láminas muy coloridas que algunos estudiantes, los más aventajados, iban a hacer a estos lugares originales para después volver y con esas láminas se pudieran educar los otros estudiantes que no iban, y sino que se formaban ahí en la academia. Bueno, son todas esas imágenes de esta forma de entender el arte y de poder desarrollarlo. Bueno, pero profesionalmente, es decir, lo que hacían, en este caso ya los arquitectos del siglo XIX formados en esta tradición académica, vamos a hablar de uno de los edificios más importantes, que es la culminación de toda esta manera de hacer arte, que es la Ópera de París. La Ópera de París fue muy importante por el despliegue que se hace de los recursos, es decir, la forma en que se realizaba este arte. En el fondo se dieron todas las ventajas posibles para hacerlo como si fuera el producto más logrado de ese momento, ¿ya? Y además porque el programa se llama en arquitectura el uso, y el uso es, claro, un edificio para el arte por excelencia, que es la ópera. Entonces vamos a ver aquí unas imágenes. Fíjense ustedes, este es un corte, una sección que nos muestra por el interior del edificio, donde podemos ver la sala propiamente tal. No sé si ustedes lo pueden ver con el cursor aquí, pero es donde están los espectadores, y por otro lado el escenario. Y se ven diminutos en relación al edificio, porque el edificio, para dar cumplimiento a todo esto, es mucho, mucho más grande. Entonces, tan grande como estos recintos, como la sala de espectáculos misma o el escenario, es el hall, o el foyer, que se llama, que era un lugar donde las personas se encontraban. En el fondo, se reunían en torno a la cultura, a la ópera, ¿cierto? Pero también era un lugar de encuentro social. Y obviamente aquí atrás estaba todo el mundo de los camarines, de las salas de ensayo, etc. Y abajo, los subterráneos, fíjense, todo esto eran los mecanismos para levantar los suelos del escenario, de manera de que, por ejemplo, si tenía que aparecer un personaje de improviso, salía desde ahí, desde el suelo. Bueno, todo esto, aquí hay una maqueta, ¿cierto?, que nos muestra el interior de este edificio, cómo era. Y este era el lugar más importante que les mostraba ese foyer, que era la gran escalera donde las personas esperaban la función y veían cómo subían los distintos espectadores que venían llegando y que por supuesto venían muy bien vestidos y venían preparados para que los vieran. Entonces era más bien un lugar para que se vieran las personas entre ellas más que para ir a ver el espectáculo, en cierta forma. Era un lugar de encuentro. Esto mismo es lo que se traslada en cierta forma a Chile, y eso es lo que vamos a ver acá. Esta es una sección de la escalera. Fíjense ustedes cómo se veía desde el aire, o cómo se ve desde el aire la ópera, porque si es que algún día van a París, o los que ya han ido, ¿cierto?, pueden reconocer este edificio, que es un gran hito dentro de la ciudad. Bueno, todo esto hay que conciliarlo con lo que pasaba en Chile en torno a 1850. Esto es muy importante, porque vamos a hablar de un momento en que ese edificio todavía no está construido. Esa es la Ópera de París. 1850 en Chile, la ópera se va a construir en 1860 en París. Bueno, ¿qué es lo que pasaba en Santiago en aquella época? Es muy importante porque Chile venía saliendo su proceso de independencia, ya venían varias décadas de consolidación, y en 1850 empieza a producirse la construcción de la nación a partir de una serie de iniciativas. Bueno,
Principalmente está el presidente Manuel Bulnes, que es un presidente que era militar, que había llegado victorioso de Yungay, ¿cierto?, de una batalla, y como tal, venían las elecciones y lo nombran a él presidente, y fue presidente entre 1841 y el 51. El 48, es decir, al final de su mandato, es cuando llega nuestro personaje de Francia, que llega formada en esa tradición, que yo les he comentado, que es la tradición académica. Entonces llega a Chile en el 48, por lo que les comentaba, que llega con su familia, ¿cierto?, con su mujer y su hija, y junto con él llegan otros sabios, incluso Claudio Gay había llegado mucho antes, pero en el año 54, todo esto es para situarnos en torno al año 1850, él publica el estudio que había hecho, que llevaba como casi 20 años llevaba realizando un estudio que un compendio completo de lo que era Chile en ese entonces, o sea, Claudio Gay. También llega un geólogo que es Amado Piscis. Esto es un astrónomo norteamericano que está en Chile entre el 49 y el 52. Este sabio polaco que llega al 48. Este otro sabio y explorador alemán que llega al 51. Para armar la Academia de Pintura llega un italiano contratado también por el Estado, que es Alejandro Sicarelli, llega al 49. Hay que recordar que entre el 42 y el 65 fue el rector de la Universidad de Chile, Andrés Bello, pero la Universidad de Chile parte el 42, por lo tanto todo este periodo del 50 es cuando recién la Universidad de Chile está armándose como institución. Llega otro sabio alemán que llega a sustituir al astrónomo Gillis para mantener activo el observatorio astronómico que habían fundado en el Cerro Santa Lucía. Bueno, una serie de autores y artistas, Sadi Carlos, un agrónomo que se va a encargar de la quinta normal, porque va a ser un lugar de experimentación agrícola, y luego del periodo del general Bulnes, va a asumir la presidencia su yerno, que es Manuel Montt, que va a ser el presidente por los siguientes 10 años, entre el 51 y el 61. Y el ministro del Interior va a ser Antonio Vara. Es decir, muchas calles famosas hay aquí, pero aquí están los verdaderos personajes que le dan su nombre, ¿cierto? Y otra calle famosa, Bilbao, es muy importante este señor, porque va a ser un revolucionario que va a estar en contra de Manuel Montt, y van a armar una revolución en 1851. Y hay un personaje muy importante que va a ser un joven similar a Bilbao, revolucionario, que va a estar involucrado en la misma revolución y por lo cual lo van a exiliar, va a estar afuera del país. Lo importante es que este señor, después de 25 años, se va a transformar en intendente de Santiago, y desde ahí que va a tener la calle, ¿cierto? Benjamín Vicuña Maquena, su nombre, es un escritor y político. En el 62, Alberto Bles Gana es un autor, un escritor diplomático, pero que en su juventud había estado en el ejército. Él escribe sobre esa revolución. Él escribe una novela que se llama Martín Rivas, y ahí seguramente ustedes la han leído, los que están más adelantados, ¿cierto? Él describe en 1862 cómo fueron esos hechos y inventa este personaje que es Martín Rivas, que es un personaje de ficción, pero que está ambientado en 1851. Y uno podría decir que es un Bilbao, un Vicuña Maquena, desde el punto de vista de sus ideas. Bueno, todos estos autores tienen a su vez un escenario que son las instituciones. El Palacio de la Moneda, que era un palacio que se había construido por los españoles a finales del siglo XVIII para hacer monedas, era una fábrica. En 1848 el presidente Bulnes lo transforma en Palacio de Gobierno. Es decir, cambian la sede del Palacio de Gobierno desde donde estaba en la Plaza de Armas y se va al Palacio de la Moneda. En el 57 inauguran el Teatro Municipal, obra de Brunet de Bagn. El Congreso Nacional empieza a construirse en el 57. El Observatorio Astronómico que hablábamos era el 49, la Academia de Pintura, la Academia de Arquitectura, la Galería Bulnes, todas estas cosas que vamos a ver, la Universidad de Chile, es decir, una serie de lugares que nos van a estar diciendo que son nuevos y que son parte de este momento que yo les quería comentar, porque es el momento en que llega Brunet de Bagn. Es decir, es cuando en Chile están pasando muchas cosas de interés, es cuando se está formando Chile como país. Bueno, esta es una nota del periódico El Progreso que da la noticia de que llega Brunet de Bagn a Chile. Dice: sabemos que el señor
Brunet de Baine, arquitecto recién venido de Europa por encargo del Supremo Gobierno, ha empezado a ocuparse de los trabajos de su comisión como director de la construcción de los templos de la República y de todas las demás obras correspondientes a su contrata como arquitecto civil. Eso es verdad porque él viene contratado por el gobierno, pero además va a ser el arquitecto de los hombres más poderosos con las mayores fortunas en Santiago y les va a hacer su residencia. Y también lo que va a hacer Brunet de Baine, ya que se estaba formando todo esto, va a ser un curso de arquitectura que va a dar inicio a lo que es la carrera de arquitectura en Chile. Va a partir así como un curso. Después, con el tiempo, se va a transformar ya en una carrera oficialmente universitaria. Bueno, este es el escenario. Este es uno de los personajes que yo lo nombraba, que es Gillis, el astrónomo. Cuando estaba arriba del Cerro Santa Lucía, hizo este panorama, esta vista panorámica de Santiago, de cómo era en 1850. Era una ciudad baja, ¿cierto? Colonial. No había prácticamente edificios de 2 pisos, todo de adobe, de Texas. Y ese es el escenario común. Aquí vamos a hacer un recorte de lo que era la Plaza de Armas. Fíjense ustedes que esta era la catedral, la que vemos aquí, y el palacio que estaba al lado, que en el día de hoy es la Capilla Santísimo, apenas se estaba construyendo y el Palacio Arzobispal tampoco estaba. Es decir, era una cosa muy vacía, estaba todo por construirse, y aquí están los edificios más importantes. En el día de hoy, aquí encontramos el Museo Histórico Nacional y encontramos la Municipalidad de Santiago y el Correo. Bueno, en esa época a ese conjunto de grupo de edificios, son 3, ¿cierto? Le llamaban el Palacio, porque ahí es donde estaba el Palacio de Gobierno. Eso es muy importante, y estaba la casa del presidente. Esa era la Plaza de Armas, y tenía entonces estos bordes. Esto es muy importante, aquí nos vamos a acercar un poco más, porque muestra el estado de esta ciudad, que es, como les decía, una ciudad todavía colonial. Aquí en primer plano está el templo y convento de la Merced, y este es el claustro. ¿Qué es lo que va a pasar? Que 10 años después, es decir, desde 1850 a 1860, Chile va a cambiar mucho y Santiago va a cambiar mucho, sobre todo desde el punto de vista de su arquitectura. La persona que hizo este dibujo calcó otro panorama que, para destacar, ¿cierto?, el auge de los nuevos edificios. Si se fijan ustedes aquí, van a ver una serie de palacios nuevos de 2 pisos y con un estilo totalmente distinto a lo que existía hasta ese momento. Eso es muy importante porque mirando esa vista panorámica que ya está completa, ¿cierto?, en la que fue el calco, yo me di cuenta de que estaban casi todos los edificios que había hecho Brunet de Baine, estaban representados en este panorama. Por lo tanto, esta es como una fotografía, no es una fotografía, es un dibujo, pero es una instantánea, eso es lo que quiere decir, del momento, de lo que es el tránsito de Santiago de 1850 a 1860, y como ya en 1860 vamos a encontrar las obras de este autor que queremos hablar hoy. Entonces, muy importante, en primer plano, ya que la vista está hecha desde el Cerro Santa Lucía, vamos a ver el Teatro Municipal que está aquí. Una serie de casas que vamos a comentarlas también, que están en la calle Huérfano, y las obras que hizo en torno a la Plaza de Armas, que están acá. Eso es lo que estamos viendo y vamos a organizar de la siguiente manera que yo les comentaba. Entonces vamos a ver la obra de Brunet de Baine en estos 3 puntos. Uno, en relación a las obras que hizo en torno a la Plaza de Armas, que en aquella época había cambiado de nombre y le habían llamado de la Independencia, por una razón muy lógica. Plaza de Armas correspondía al nombre que le daban los españoles, ¿cierto? Y como nosotros en Chile ya habíamos sido independientes, la idea era crear una nueva imagen, y partía desde cambiarle el nombre a las cosas. Por lo tanto, ya no podía llamarse de Armas, sino que el nombre más lógico era de la Independencia. Ese fue el nombre que tuvo por un tiempo. Ahora, obviamente, con el tiempo, ¿cierto?, las cosas caen por su propio peso y se la vuelta a llamar de Armas, o la tradición se mantiene, todavía le decimos diciendo así, pero el nombre que tuvo en torno a esa época de cambios tan importante y de consolidación de Chile era de la Independencia. Bueno, después vamos a ver el Teatro Municipal, porque va a ser un edificio que no va a estar a la altura de la Ópera de París que hemos visto, pero sí, primero, fue hecha antes que la Ópera de París,
y segundo, trata de situarse en esa misma tradición. Y por último, vamos a ver la arquitectura residencial, esa que hizo Brunet de Baines para la clase más acomodada de Santiago. Este es un planito, ¿cierto?, de 1850, que también lo hicimos nosotros en una investigación, para hablar de este escenario en torno a la Plaza de Armas, ahora visto desde el cielo, ¿cierto?, desde el aire. Esta era la plaza, era una plaza que no tenía árboles, no como en el día de hoy, que ajardinada, bastante ajardinada, y en ella lo que vamos a ver que estaban en sus bordes, lo que habíamos mencionado recién, este grupo de 3 edificios que se llamaba el Palacio. Cada patio, ¿cierto?, es parte de uno de esos edificios, y estaba la catedral, que era obra de, entre varios arquitectos, el más importante, Joaquín Toesca, que es el mismo autor de La Moneda, que es el que está aquí. Esto había sido obra de los españoles que habían contratado a este arquitecto italiano, que es Joaquín Toesca, que a finales del siglo XVIII hace esto, entre otros, estos 2 edificios. Bueno, entonces, en torno a la Plaza de Armas, vamos a encontrar que hay un escenario ideal para Brunet de Baines, este arquitecto francés, que le va a cambiar la cara, así como le cambiaron el nombre, también le va a cambiar la cara a la plaza, porque la va a modernizar con esta nueva forma académica, ¿cierto?, que traía de Francia. ¿Cómo? Primero, haciendo este proyecto que vamos a ver aquí, en la mano derecha, ¿cierto?, que es el Portal Tagle. El otro es un edificio comercial como portal, ¿cierto?, de comercio. Este otro es un pasaje o galería comercial que lo mandó a hacer el presidente Bulnes, él como un negocio particular, que se va a sumar al Portal Serrabella, que ya existía. Era un edificio de finales, perdón, bueno, bien digo, sí, finales del siglo XVIII, principios del XIX, que venía de la mano de las obras del fin de la colonia. Y el otro que es importante es el Palacio Arzobispal, ¿cierto?, que es el Palacio de la Iglesia, ¿cierto?, que va a estar aquí. Con esas 3 obras, él va a cambiarle la cara. Y la otra que también vamos a comentar, esta es la Iglesia de la Compañía, esta es la calle Compañía, ¿cierto?, junto a la Iglesia Compañía se va a pensar hacer el edificio del Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque el Congreso que existía en 1850 sesionaba separadamente. Los diputados sesionaban en una pequeña salita dentro de una casona, que es esta que está aquí. De hecho, en esa sala que está aquí, ahí sesionaba la Cámara de Diputados, y los senadores sesionaban aquí, en este edificio. Entonces, estaban separados, y la idea era, como se estaba armando Chile como república, que hubiera un lugar donde estuvieran las 2 cámaras juntas, la Cámara Alta, la Cámara Baja, las 2 instituciones más importantes, ¿cierto?, el poder legislativo. Bueno, y el lugar que se había pensado era esta manzana, muy cercana a la Plaza de Armas. Bueno, ahí los sitios, ¿cierto?, que los podemos ver con más precisión. Bueno, dentro de esto, entonces, veamos el Portal Tagle y cuál es la importancia, por qué cambia la Plaza de Armas. Lo que ya habíamos dicho, este es el palacio, ¿cierto?, visto desde el otro lado, los 3 edificios, es porque aquí había estado la sede del gobierno, la casa del presidente. Y fíjense ustedes el borde que estaba aquí, el borde oriente, era una serie de casas bajas coloniales. Esto es un dibujo que hizo un pintor alemán que se llama Rugenda, que lo retrata con mucha precisión. Fíjense ustedes, estas son las cumbres del Cerro San Cristóbal, y aquí está la cordillera. Este es el Portal Serrabella, y esta es la calle Compañía, que va hacia allá, y este es Catedral, evidentemente, es la que viene hacia acá, Monjitas hacia allá. Entonces, el cambio sustantivo es este. ¿Cómo cambia la ciudad? Fíjense, este es el edificio que hace Brunet de Baines, que es el Portal Tagle. Fíjense ustedes cómo era la arquitectura baja, maciza, de vanos, las perforaciones del muro se llaman vanos, ¿cierto? Y las ventanas eran muy pequeñitas en comparación
a lo robusto que eran los muros. Todo esto porque el sistema de constructivo de aquella época era todavía muy primitivo, podríamos decir así, sobre todo en relación a los temblores que afectaban a Chile, a Santiago, y por lo tanto tenían que ser construcciones muy masivas. Pero ustedes van a advertir inmediatamente que el edificio que hace Brunet Baine, ya desde el punto de vista constructivo, se separa de lo que era la tradición. En vez de ser mayoritariamente muros, este es mayoritariamente vacíos. Este es un pórtico que daba hacia la plaza y en el segundo piso tenía otro pórtico. Fíjense la levedad de estos pilares que tenemos aquí o columnas en comparación con estos que eran de la época colonial. O sea, no hay comparación. Este era un cambio sustantivo. Lo otro es la posibilidad de asomarse a esta altura, ¿cierto? Un gran balcón hacia la plaza, tiene que haber sido algo muy extraordinario. Bueno, ese edificio estaba destinado al comercio, y van a ver ahí tiendas importantes, tiendas, yo diría, de lujo. Ahora, esta es una foto bien emblemática porque por un lado nos muestra la plaza también, que la plaza era una plaza, como yo les decía, vacía, y por otro lado, porque nos muestra el quiebre del edificio aquí, porque el dueño, el señor Tagle, no pudo comprar todo el frente de la manzana y deja suspendida la fachada hasta ahí, hasta que vende todo esto a otro señor que se llama Carlos McClure. Y Carlos McClure va a poder comprar el resto de la manzana y va a completar el edificio. Lo va a poder completar. Carlos McClure, después lo vamos a ver porque es también uno de los que le encarga su vivienda. Y por lo mismo, el portal Tagle se va a dejar de llamar Tagle y se va a llamar Portal McClure, posteriormente. Este es un dibujo, una acuarela de un austriaco que nos muestra una escena muy, muy similar a la que estábamos viendo, mucho más completa. Aquí hay otro detalle, esto es de una expedición española que viene a hacer unos registros y nos muestra más o menos el mismo momento este edificio. Esto es un trabajo de una alumna que completa la fotografía, ¿cierto? La extiende y además completó la otra fotografía. Ahora, aquí hemos hecho una reconstrucción de cómo era el edificio en su conjunto, ¿no? Y cómo se hace después posteriormente, cuando se concluye. Esto es el resultado. Por otro lado, estaba el Palacio Arzobispal. Esta era en la otra cara, enfrentando al Portal Tagle, estaba ya construida la capilla, el Santísimo, ¿cierto?, al lado de la catedral, y el Palacio Arzobispal pasaba mucho tiempo sin que se construyera por distintos motivos. Uno, porque no existía alguien competente que lo hiciera. Cuando llega Brunet de Baine se encuentra con esa situación. Entonces, para darle una solución a esto, él propone esa fachada que ustedes ven ahí. Entonces, me interesa que la vean porque primero está esa torre, ¿cierto?, que es esta torre que está aquí y le da verisimilitud, ¿cierto?, hace real el dibujo que hace el arquitecto francés. Entonces, quiero que lo comparen simplemente para que puedan ver cuál era más o menos el proyecto. Ese proyecto nunca se hace. Lo que hoy día encontramos es un proyecto que hicieron autores posteriores, porque antes de que se concluyera este proyecto de Brunet de Baine, él muere y se transforma. Lo que es interesante entonces es cómo hay hay un mismo lenguaje, un similar lenguaje que vamos a ver después en los distintos bordes de la plaza. Por lo tanto, lo que ocurre es que la plaza se va a ver trastocada en su significado, ¿cierto? De ser un lugar de expresión del poder político, cuando está ahí el presidente, va a pasar a ser un lugar más bien comercial. Porque el otro edificio que va a apoyar esto es el pasaje Bulnes, que yo les comentaba, un edificio en cruz que tenía en el centro esta cúpula que manda a hacer el presidente Bulnes como un negocio. Y lo más innovador que tenía este edificio de Brunet de Baine es este pasaje cubierto con cristales. Esto, imagínense una ciudad tan tosca como era Santiago, que de repente apareciera un edificio que tuviera una calle cubierta, es decir, donde uno podía pasar cuando llovía sin mojarse, o en un lugar relativamente más fresco, en el verano, cubierto, ¿cierto?, pero en este caso por cristales. ¿Para qué? De nuevo, como galería comercial. Entonces, son dos lugares muy significativos en los bordes de la plaza que hace Brunet de Baine. Este es un dibujo similar y demuestra simplemente
el dibujo del plano, ¿cierto? En que muestra cómo era la galería, los dos pasajes. Este salía hacia la Plaza de Armas que estaba aquí, este hacia Estado, ese hacia Huérfano, y después se abrió hacia la calle Humada. Aquí después se dispuso una tienda muy importante que es la tienda francesa. Bueno, y cada uno de estos eran locales comerciales, habían unos lugares también muy adecuados para el entretenimiento. Esta es la evolución de esa manzana desde cuando había sido portal de Sierra Bella, se abren los pasajes hasta que se abre en cruz posteriormente. Esto es una comparación. En París, la Galería de Orlans, ¿cierto? Esto desde principios del siglo XIX, ya tenía esta misma idea de los locales comerciales, generando una galería cubierta con cristal, y este es nuestro pasaje Bulnes de la época. Entonces está muy en sintonía Santiago, a pesar de todo, con lo que se hacía en Europa. Esta es una de las salidas del pasaje Bulnes hacia la calle Estado. Y esta es una fotografía, piénsenlo ustedes, hasta más o menos la década del 40 del siglo XX, permaneció esto, y en el día de hoy está absolutamente transformada. Sigue siendo una galería comercial, pero tiene otro nombre y está totalmente transformada. La idea de un lugar donde pasear con cubierta de cristal, eso desapareció completamente. Profesor, bueno, esto es lo que ¿Profesor? Sí. ¿Me recuerda la hora? Ya, estamos en la hora, ya. Estamos en la hora. Entonces, sí. Ya, perfecto. Entonces, lo que les quería comentar para cerrar este capítulo es el estilo, ¿cierto? Que es común en los dos lados de la plaza, y eso le da una cierta identidad. Bueno, este es el Congreso Nacional, que es un edificio que no se logra, que él no logra hacer por distintos motivos, que lo hacen otros, pero supuestamente él estuvo en el inicio de este proyecto. El Teatro Municipal es donde yo les comentaba, surge primeramente como una adaptación de una casona antigua, donde funcionaba en el siglo XVIII la Universidad de San Felipe. Y ahí hacen provisoriamente en el patio, aquí se ve un pequeño teatro provisional. Este es el que va a cambiar, ¿ya? Y va a aparecer de un día para otro, entre 1850 y 1860, por mano de Brunete Bain, un nuevo edificio que va a reemplazar ese teatro provisorio y va a ser nuestro teatro municipal, que de alguna manera trata de estar a la altura de otras ciudades del mundo, como por ejemplo París, que tenía su ópera, ¿cierto? Ahí podemos ver el edificio de Brunete Bain. Estas son imágenes que desarrollan lo que hay en su organización, ¿cierto? Los mismos momentos, ¿cierto?, que mostrábamos en la Ópera de París, que hay un foyer, que hay una sala principal y una escena, están ahí organizados. El contexto en el que estaba, el lugar, ¿cierto? Fíjense que esta es la calle Agustina, que remataba contra un cerro Santa Lucía totalmente agreste, que es el que va a transformar Vicuña Maquena, va a transformar en un jardín elevado, según lo decía. Y la imagen del edificio final, ¿no?, con su fachada. Esto es realmente lo que importa, porque las otras son proyecciones de lo que se ve atrás del edificio, pero la parte importante es el pórtico que recibe. Y de nuevamente estamos muy en conexión con las otras fachadas de los edificios que proponía para la plaza. Muy bien. Estas son todas imágenes. ¿Qué es lo que va a pasar con el Teatro Municipal desde esa época en adelante? Que va a cambiar mucho, ¿no? Va a cambiar mucho porque va a haber un incendio que lo va a afectar, después va a haber un terremoto y va a sufrir varias modificaciones hasta ser lo que es en el día de hoy. Como lo vemos, bastante transformado, que ya no tiene nada que ver como fue originalmente. La arquitectura residencial es lo que les comentaba yo, es la que hace preferentemente en esta calle que está aquí, que es la calle Huérfano. La calle Huérfano va a ser la calle elegante, por decir así, de las grandes residencias, que lo podemos ver en este plano de Santiago de la época, aquí. Esta es la calle Huérfano y vamos a ver que hay 1, 2, 3 por lo menos grandes residencias, más el pasaje Bulnes, y acá vamos a tener el otro edificio muy importante que es la residencia del presidente Bulnes, en la calle Compañía. Estas son las 5 residencias que hemos pesquisado.
la de Manuel Bulnes, de Matías Cauciño, don Melchor Concha, Valdés Larrea y don Carlos McClure, los personajes que ya hemos nombrado. Entonces, simplemente para mostrarles el cambio, que originalmente había allí una pequeña casa colonial que estaba en 1850 y en el 60 aparece este palacete, obra de Brunet de Bain para el señor Melchor Concha, ¿cierto? Y lo interesante es que aparentemente este autor no hizo la casa de la nada, sino que aprovechó la estructura de la casona colonial que existía en torno a patio, y lo que cambió principalmente fue la fachada y el cuerpo que daba hacia la calle Huérfano. Entonces, eso del proyecto, cómo evoluciona, y lo mismo pasa más o menos con la calle, con la casa del presidente Bulnes, que está en calle Compañía, aquí, bastante lejos de las restantes, aquí en este extremo. Y este es el que les va a interesar mucho a ustedes, porque esta es la fachada de la casona. Esas son las fotografías de más o menos mediados del siglo XX, en que la casa todavía permanecía, y a finales del siglo XIX se decide crear ahí un liceo, que es el liceo número 1, un liceo que se debe de ubicar en calle Compañía, una Munatiqui, que se traslada a este edificio. Ahí funcionaba, en ese edificio originalmente, en esta esquina, y ese era el sitio que ocupaba. Ahora, esta es una foto de Google, ¿cierto? Google Earth, en que vamos a ver la manzana, aquí está el actual colegio, y la casa de este señor que hizo Brunet de Bain estaba precisamente ahí, ese era el sitio. Ahora eso se demolió, y ustedes deben de recordar perfectamente el patio que hay en ese lugar. Bueno, estamos entonces, para no extenderme más, lo que yo les quería pedir es que ustedes todos tienen sus papelitos, ¿cierto? Y sus lápices. Me gustaría que pudieran hacer el dibujo de la casa del presidente Bulnes, proyectada por Brunet de Baine, que fue el primer liceo número 1. Ahí estuvo el liceo originalmente. Entonces me gustaría que ustedes hicieran ese dibujito. No sé cuánto tiempo tenemos, profesora, para que lo puedan hacer, pero yo les quiero dar antes unas claves. Primero, fíjense que esto tiene marcadamente un centro. Si sacamos la flechita roja, la línea roja, vamos a ver que hay un elemento que es que se llama tímpano. Y este tímpano tiene esta puntita, y ese le da todo el interés, ¿cierto?, a este elemento central que ordena toda la fachada. Y esto es lo que vimos en todas las otras, ¿no?, tanto en las residencias como en los edificios comerciales, incluso en el Palacio Arzobispal. Marcar el centro, eso se llama la simetría de la composición, ¿cierto? Ahora, es interesante porque muestra que ese lado es exactamente igual al otro. Es como que el autor se hubiera ahorrado, ¿cierto?, de haber pensado todo el edificio, pensó solamente la mitad, pensó solamente esta y después repitió hacia el otro lado. Bueno, eso es uno de los principios de la arquitectura clásica, ¿cierto?, la simetría. Ahora, fíjense ustedes, eso también permite despejar que hay un elemento central que es el del acceso, y que tiene alas, como una mariposa, ¿cierto? Tiene alas hacia los costados donde se desarrolla el edificio. Y que además las alas se descomponen en estos módulos, que cada uno de ellos uno los podría nombrar con letras, porque efectivamente uno diría que son un abecedario. Ese es el primero, que uno diría, es que igual que el otro, no necesariamente, porque es el que cumple con dar la esquina, ¿cierto? Luego vendría el de al medio, que sería el B, y luego sería el C, que es el que se acopla con el cuerpo central. Bueno, entonces, yo a partir de estas claves, le daría a ustedes ciertos minutos, no sé cuánto me dan, profesora, para que las alumnas puedan dibujar esta fachada siguiendo más o menos estas claves y de la manera más simple posible. Me interesa que sea un dibujo sencillo. Ya, eso es. ¿Cuánto necesitan, chiquillas, para reconocer nuestra segunda casa? Esta fue nuestra segunda casa ya como liceo propiamente tal, en el que nos vinimos a estudiar. Las primeras javierinas estudiaron, entonces dicen ahí, hoy
no, no sabemos dibujar. Si se dibuja en grande o en pequeño. Miren, dibújenla como ustedes se sientan más cómodas, pero el Exacto. profesor necesita llevarse una fotografía, ¿ya? Sí. Entonces necesita ahí una foto, así que si les resulta mejor hacerlo pequeñito. Ahora, partan por lo que yo les digo, esta idea de que hay un centro, que vayan elaborándolo de la manera más sencilla posible, que es un rectángulo, ¿cierto? Un gran rectángulo que tiene un centro, y que en ese centro está la puerta principal, y luego vienen estas letras, ¿no? Este abecedario compuesto de ventanas, ¿no? Que la arquitectura se puede entender así también, un lenguaje que en vez de tener letras, tiene ventanas, puertas, cornisas, tímpano, como yo les mencionaba, columnas. Bueno, todas esas son las letras con las que se compone la arquitectura. Y esto es muy propio de la arquitectura de esta tradición clásica que yo les decía. En el siglo XX va a venir una nueva tradición, que es la tradición moderna, que no va a ser exactamente igual que esta, pero va a tener una lógica muy parecida finalmente. Entonces, no es que vamos a cambiar del todo, se va a cambiar en parte. Pero la arquitectura va a seguir siendo un lenguaje. Eso es lo más importante. Gracias a ¿Algún comentario mientras las alumnas dibujan? Hay muchas que dicen que no saben dibujar, pero aquí la invitación, con No, su regla, sí, claramente, porque es todo muy cuadrado, ¿cierto? Sí, un rectángulo. Un rectángulo. Un rectángulo y en el centro un cuadrado, tal vez, sí. Claro, claro. La regla va a ser su gran guía también. Y si lo quieren hacer con la mano, sin regla, también lo pueden hacer así. Oye, pero igual cuesta. No es tan fácil. Es que nada es fácil. Sí, nada es fácil. Nada es fácil, pero es una lección de vida. yo les digo, nada es fácil. oye, mis alumnos que llegan a la escuela de arquitectura en primer año, ¿ustedes creen que todos saben dibujar? No, hay que enseñarles, pues. Así se aprende. La única manera. Esa es una pregunta que siempre hacen. Si uno quiere estudiar arquitectura, ¿tiene que saber dibujar? Bueno, si es que se aprende. Yo le puedo responder de dos maneras. La manera correcta uno diría que sí, pero en la realidad no saben dibujar. Y le voy a decir otro secreto. Además, no todos salen de la carrera sabiendo dibujar muy bien. Dibujan algo, pero no dibujan muy bien. No todos dibujan bien, porque igual es poco el tiempo para instruir a alguien en el dibujo. Pero a mí me interesa que hagan un dibujo a la manera que ellas puedan, porque ese es el desafío. Sí. Mirando la pantalla y haciendo ese rectángulo. Gracias, Matilda Silva, que va a ser artista. Oye, y desde ya, como les digo, todas aquellas alumnas o alumnos que tengan interés van a ser muy bienvenidos en la Escuela de Arquitectura. Ahí los vamos a estar esperando para enseñarles lo que sea necesario. Si ya saben dibujar, mejor todavía. Profesor Germán, una duda. ¿Brunet dejó dibujos? Ese es el problema, muy buena pregunta, que no dejó nada. Lo único que hay un solo dibujito que yo mostré, que es el de la fachada del Palacio Arzobispal, que aparentemente del resto no hay nada cierto. No hay nada cierto. De hecho, lo más triste de todo, ni siquiera las obras han perdurado. Si la última, que hoy día no quise hablar de ella, es la capilla de la Veracruz, que está en la calle Las Tarrias, que casi la incendian del todo. Entonces, ha tenido una muy mala suerte y una muy mala fortuna Brunet de Paine, a pesar de que es el que introduce este tipo de arquitectura en Chile. Entonces, una muy mala suerte. Pero bueno, es algo muy importante porque le cambia la cara a Chile cuando recién se está formando, y eso es muy importante. Le da una identidad. Lo que pasa es que eso, si es que no se valora, pasa por alto. Si nadie lo dice. Una pregunta, ¿cuánto tiempo tenemos para dibujar al final? Nada, lo que sea necesario, pero ustedes son las que llevan el tiempo. Ustedes dicen, lo dejamos hasta aquí.
Porque la idea es que nos envíen sus dibujos. Claro, sí, la o sea, fotografía. si ustedes los pueden, claro, los pueden recibir, después me los reenvían a mí, sería fantástico. Sí. Pero la idea es que, a ver, yo les digo otra cosa también. La clase que yo doy de historia, de arquitectura, la idea es que los alumnos, mientras yo voy dando la clase, vayan dibujando todo lo que muestro. Entonces tienen que ser como unas verdaderas balas para dibujar. Wow. Porque mientras voy mostrando, ellos tienen que ir tomando sus apuntes. Entonces, aquí al revés estamos dándole más tiempo, haciendo de todo esto un solo ejercicio, ¿no? Pero es así, el método de enseñanza es dibujando, ¿no? Porque es la manera en que las cosas se aprenden y quedan más retenidas, por decir así, en la mente, ¿cierto? Quedan mucho más aprendidas, mucho más comprendidas también. Ese es como el método pedagógico. Y también este que les mostré yo de componer el dibujo en parte, es un método analítico, ¿cierto? De componer las cosas para poder entenderlas. No verla como el total solamente, sino que el total está compuesto de partes. Y esta arquitectura es una arquitectura que surge así, que surge hecha de partes, ¿no? De elementos. La palabra que usaban los académicos era eso. Uno, elementos, y la otra era composición. Es tal cual como en el lenguaje, los que hacen, los que estudian cierto lenguaje. Usted, cuando yo era chico se llamaba castellano, ¿no? Bueno, ahora se llama lenguaje. Bueno, pero es exactamente lo mismo. Tenemos letras, ¿cierto? Las letras son las puertas, las ventanas, el techo, los tímpanos, y con eso se compone. Es exactamente lo mismo, eso viene como de la literatura, ¿cierto? Del lenguaje. Exactamente igual. Y las palabras corresponden. Entonces, cuando ustedes están haciendo este dibujo, están haciendo una composición. Y eso que no se les olvide, porque es una palabra completamente académica desde el punto de vista de la arquitectura. Una composición. La idea es que nos envíen sus dibujos a todas las que lo están haciendo al correo de patrimonio@liceo1.cl. Ahí los vamos a estar recogiendo y luego se lo enviaremos al profesor para que nos envíe comentarios. También lo vamos a subir a nuestras redes sociales para compartir la experiencia. Así que para que estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido. Oye, y ¿cómo era? Patrimonio que no se hayan aburrido mucho. Lo pondré en el chat. El correo. Ah, ya. ¿Tienen alguna otra pregunta, chiquillas? ¿Están ahí de cabeza? Yo sí, una es que como llegué un poquito, bueno, retarde. ¿Había otra imagen aparte de esta? No, era la misma. Que habían otras. Sí, habían otras, pero la que mostró para el dibujo es solo esta. Es que esta me interesaba porque era el edificio original donde empezó a funcionar el Liceo 1. Y es la familia del presidente, creo que es el hijo de Manuel Bulnes, entrega al fisco, al Estado, el edificio, o se lo vende, no sé, para que se instale allí el Liceo número 1 Javiera Carrera. Y eso a finales del siglo XIX, principio del XX, por ahí. No lo recuerdo exactamente, pero es muy importante eso para ustedes. Ahora, voy a insistir, aunque sea un poco latero, qué pena que hayan demolido el edificio, ¿no? Porque, claro, habría sido un lugar espectacular para, no sé, una sala. Imagínense en el segundo piso con esas ventanas, tener ahí la biblioteca del colegio, un lugar espectacular, ¿no? O sea, a la altura presidencial, ni más ni menos, a la altura académica. ¿Qué más palabras puedo decir para darle un rango a el lugar que habrían tenido allí? O incluso, imagínense, aunque sea una puerta pequeñita, que hubiese sido la puerta de entrada al colegio por ahí. O sea, cada día que entran las niñas al colegio en la mañana era como entrar a un palacio, o sea, ni más ni menos. Entrando a un palacio es el colegio.
Eso, los argentinos fueron muy, muy inteligentes en eso. Los argentinos llamaban, cuando hubo al final del siglo XIX también tuvieron esta idea de, bueno, de darle potencia al Estado, llamaban que el colegio tenía que ser como un palacio, ¿no? Porque la educación era lo más importante. Bueno, son ideas que no son menores, ¿eh? No son accesorias, sino que de verdad que crean conciencia y le hacen tomar el peso a las cosas. O sea, que la educación sea en el lugar más adecuado. ¿Aló? Ahora, ¿Aló? yo digo, no es que tengan todos que ser así, pero habiéndolo tenido, era como el momento de hacerlo. ¿Puedo...? Algo me iban a preguntar, ¿no? Sí, Sí. sí, profesora ¿puedo? Maritza. Hola, buenas Hola. tardes. Al profesor quería hacerle algunas consultas. Yo soy una eterna enamorada de la arquitectura. Si hubiera estudiado arquitectura, yo creo que no me habría contratado nadie, porque habría estado construyendo castillos, palacios, torres de asalto, cualquier cosa antigua, menos estos edificios cuadrados de ahora. Cuando veo estos edificios señoriales, uno como que se transporta a otro lugar, Sí. tienen una nobleza que el edificio moderno no tiene. Sí. Es una cuestión de sensaciones que produce. Estuve en un ciclo de arquitectura del profesor Vittorio Di Girolamo hace muchos años atrás, y él dijo una frase que a toda la sala que estaba ahí de los asistentes nos dejó pensando. Él decía, la arquitectura educa. Guardó silencio, volvió a repetir, la arquitectura educa, y todos pensaban ahí. Sí. Y luego él dice, la arquitectura educa. ¿Y por qué nos educa? Porque nosotros nos comportamos de distinta manera dependiendo del lugar en donde entramos. Es decir, así es. no Sí. es lo mismo el comportamiento de una persona cuando entra a un estadio, cuando entra a una iglesia, cuando va a un museo o entra a los tribunales de justicia. Así es. O a un hospital, por ejemplo. Las conductas cambian. Ahora, yo cuando he podido sacar fotos de edificios antiguos, he sacado varias, y después me da una pena cuando me encuentro con un hoyo y el edificio no está. Lamenté mucho que demolieran un palacete maravilloso que había a la entrada de la calle Vicuña Maquena, que era de la Escuela de Química y Farmacia, me parece. Bueno, eso lo incendiaron las protestas. No lo incendiaron. ¿No? Esta cuestión fue antes de... sí. Para hacer eso fue la misma Universidad de Chile que lo demolió. Claro, sí, yo también sé. ¿Cómo hicieron una cosa tan bárbara? Sí. Por último, transformen en alguna cosa, le ponen, no sé, una parte trasera, qué sé yo, le agrandan un poco. Pero era lindísimo. Yo lamenté no haber alcanzado a tomarle fotos a ese lugar porque era una belleza. Y nada de lo que se construye ahora tiene belleza así. Ahora, lo otro que yo lamento que se vayan perdiendo estas cosas. Lo otro que me llama la atención, la altura de las construcciones. O sea, uno ahora entra a una casa. Yo soy una mujer que mide sin zapatos 1,75 m. Levanto mi brazo y logro con la punta de los dedos rasgar, o sea, tocar el techo, un cielo raso. La casa donde vive mi mamá, que fue construida en el año 1917 o 20 por ahí, tiene el techo como a 4 metros de altura. 4 metros, claro. Y uno entre 3,5 metros y 4 metros. Y resulta de que la sensación es muy agradable porque yo en las casas de ahora y sobre todo los departamentos, yo siento que el techo me aplasta. O sea, cómo se determinó que los techos tenían que ser tan bajos donde el aire se vicia? Claro. ¿Qué pasó claro, ahí? Pero, a ver. ¿Cómo se está haciendo una arquitectura que más que servirnos nos incomoda? Esa es mi pregunta. Pero usted tiene toda la razón. Yo comparto todo, y lo del edificio ese de ahí de Vicuña Maquena también. Pero lo que ocurre es lo siguiente, que hay cosas buenas y cosas malas que decir, porque esta arquitectura que es preciosa, hay que reconocer también que es elitista. Entonces, es la época en donde se hacía arquitectura para algunos
algunos solamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el siglo XX? A partir del siglo XX, es que aparece la arquitectura moderna cuyo desafío es, entre comillas, democratizar la arquitectura. Y eso significa generarla en amplitud. Y eso significa que hay que bajar muchos estándares y llevar esto a un sistema de producción en serie y eficiente, económico, etc. Entonces, ese es uno de los desafíos de la arquitectura moderna, la arquitectura del siglo XX, y para ello, evidentemente, todo se lleva se minimiza, ¿cierto? Se trata de hacer mucho más eficiente con todos los recursos. Entonces, la arquitectura moderna tiene otros valores. Tiene otros valores que, claro, son más difíciles de captar, son menos evidentes que esto, y, claro, también está teñido por una cuestión económica de poder entregar, ¿cierto? Lugares dignos donde estar, no a un grupo, sino que a toda la población, y eso es muchísimo más difícil, ¿no? Entonces, eso es una pelea que todavía no se termina, porque en el mismo día de hoy no todos tienen la posibilidad de estar en un lugar digno, ¿no? A pesar de esta baja estándar, podríamos decir, de las residencias, no todos van a poder habitar en estos lugares. Ahora sí, lo que es importante, lo que usted señala, es que sí, esos lugares pueden mantener el rango en lugares especiales, como por ejemplo una biblioteca, un colegio. Ahí sí que hay que esmerarse, ¿no? Pero cuando se trata de dar respuesta masiva, como es la necesidad de dar la vivienda, ¿cierto? Ahí entonces entran otros factores, porque claro, para dar respuesta a ese gran problema hay que verlo desde otra perspectiva, no se puede mirar así. Entonces esas son cuestiones que van de un lado y otro. Ahora, me gustó mucho lo que usted señaló, esto que tiene que ver con que la arquitectura educa, y es por algo muy, muy central. Pensemos de que habitar, todos habitamos, ¿cierto? Pero nadie puede habitar sin arquitectura. O sea, el habitar es en arquitectura. En lo que sea es arquitectura desde ese punto de vista, porque estamos habitando. Como usted señalaba, cómo se entra a un determinado lugar. Eso es muy importante, y en esta tradición académica eso se le llamaba carácter, el carácter del edificio, ¿sí? Un edificio sagrado, qué sé yo. Y ese carácter uno tenía que reconocerlo, y volvemos al tema del lenguaje. Uno tenía que reconocer que estaba frente a un edificio solemne, uno tenía que reconocer que estaba frente a un edificio de culto o un edificio de justicia o lo que fuese. Entonces, ese era el carácter, y había que imprimirle ese sello, y que eso nos animaba a entregar o disponernos en él o habitar en él con determinado tipo de actitud. Eso es muy, muy, muy interesante, pero tiene que ver con algo muy central en el ser humano, que es el habitar, en cómo se habita. Me extendí mucho, parece, la respuesta, ¿no? Sí. Queremos, sí, bueno, finalizar este encuentro, sí, sin antes, obviamente, agradecer a todas las que han participado. Ya esperamos que haya sido un espacio muy enriquecedor, porque, como bien lo comentaba Germán, aquí nosotros estamos conociendo un pasado que, si bien ya no existe, ¿cierto? Ya no hay ningún indicio de él, es súper importante la memoria que podemos hacer de ello y lo que podemos aprender. Nosotras con la profesora Lidia trabajamos el concepto de patrimonio desde la perspectiva de que se tiene que valorar, ¿cierto? Cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué destruyen esto? ¿Por qué, cierto, esto se derrumbó, además de factores económicos, cierto, políticos? Por sobre todo, ¿cierto? Nosotros damos el mensaje de que aquí tiene que prevalecer lo social. Si nosotros valoramos, ¿ya? Si nosotros conocemos, si nosotros recordamos justamente este tipo de cosas, también vamos a demandar tenerlas, ¿ya? Entonces, importante es justamente estos ejercicios que estamos haciendo, que queremos promover también en historia, que es compartir conocimiento, ya construirlo en conjunto. Y agradecemos mucho que nos haya recordado también esta segunda casa, como dice la profesora Lidia, del liceo, porque el primero que tuvimos se quemó. También hay factores, ¿cierto?, externos como ese que
que van generando estas pérdidas. Así que es importante lo que estamos haciendo ahora. Oye, nada, yo quiero agradecer muchísimo la hospitalidad y sobre todo quedar abierto a cualquier invitación que me quieran hacer para cualquier otro tema, porque a mí me interesa mucho llegar al ámbito de la enseñanza secundaria o básica también. Me interesa mucho poder compartir, no quedarme solamente en la universidad, de un ambiente muy rico, qué sé yo, pero también bastante reducido. Entonces, me interesa mucho poder participar y quedo abierto a cualquier invitación, a ustedes como taller de patrimonio sobre todo, pero también en lo que es el tema del dibujo, ¿eh? Así que hay otros profesores que están en ese ámbito y uno puede ayudar en algo, puede dar alguna idea o simplemente conversar o transmitir experiencias. Me interesa mucho hacerlo porque es por lo que yo les digo, no todos los estudiantes que llegan de la enseñanza media a estudiar arquitectura dibujan, y si que uno ese hábito de dibujar lo coloca antes, ¿cierto? Es mucho más positivo el resultado. La única fórmula para saber dibujar a todas las niñas, a todos los que están escuchando, que están en su periodo de formación, la única manera es dibujando. Esa es la única ley y regla que hay. No hay otra. O sea, si no dibujan, no van a aprender nunca. Y eso, claro, hay que romper ese temor y ese inhibirse frente al resultado. Por eso yo les digo, manden su dibujito tal como esté, porque es la única manera de partir. Los que no han partido, ¿cierto? Haciendo un dibujo. A ver, yo por lo menos dibujo desde que tengo uso de razón o conciencia. Siempre me vi dibujando y es la única manera que conozco. Ahora, también hago cursos de dibujo en la escuela, ¿no? En la escuela de arquitectura, me dedico a eso. Así que, nada, estoy abierto a cualquier invitación más allá de esto, que era algo más institucional, ¿cierto? De este proyecto que tenía que mostrarles y comentar con ustedes, pero quedo completamente abierto a recibir invitaciones. Eso. Muchas gracias. Profe Lidia, No, ustedes. las últimas palabras como profesora jefa de nosotros. No, muchas gracias, Germán. Ya, y lo otro, yo quedo comprometido a que cuando se levante la cuarentena y nos podamos encontrar alguna vez en la vida real, no en la vida virtual, poder ir a saludarlas para agradecerles y llevarles este catálogo que hice y nada, pues, hacerles un agradecimiento más cercano, más próximo. Así que queda abierto eso y no se me van a olvidar, eso se lo aseguro. A usted. Eso. Gracias, muchas gracias a todos. Muy bien, y gracias por haberla grabado. Sí, por haber grabado también y todo. Ya, chao. Chao. Esperamos sus dibujos. Esperamos sus dibujos. Chao. Gracias, Violeta. También eso. a ti. Gracias, Sofía. Adiós. Ya. Envíen sus Gracias. correos. Gracias. Vale, sí. Le puso color. Muchas gracias. La Vale que muestre por la cámara su trabajo. Chao. Chao, muchas gracias. Ahí está el mío. Oh, la profe Lidia es tremenda. A ver, Fran. ¡Wow! Fran, te pasaste. Oh, y el profe Juan también. Y Juan, Chao, yo no soy profes. tuyo, Juan. Chao. Muchas Sí, gracias. Muchas gracias. A ver, Vale, muestra lo que usted tiene ahí Matilda, en la cámara gracias por prendida. acordarte de mis dibujitos. Nos vemos en la Facultad de Arquitectura. Ah, Oh, arquitecto de Vale, muestre, ¿no? Sí. Es que no la termine. está grabando. Ya, pero es el...